¡Atención México! Sheinbaum pulverizó a Alito Moreno con 2 palabras. 2. Y el líder del PRI, que juró que nadie lo iba a callar, tuvo que borrar sus tweets como estudiante castigado. 2 palabras. Eso fue todo lo que necesitó Claudia Sheinbaum para ejecutar el movimiento político más contundente de la semana. 2 palabras que aplastaron meses de campaña sucia, millones de pesos en publicidad opositora y la estrategia más agresiva que el PRI había desplegado en redes sociales desde que perdió el poder. ¡Qué bueno! Eso dijo la presidenta este jueves cuando le preguntaron sobre la resolución del Instituto Nacional Electoral que ordenó a Alejandro Alito Moreno Cárdenas borrar sus publicaciones donde llamaba a Morena narcopartido, narcodictadura y cártel de Morena. 2 palabras, y con esas 2 palabras, Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El INE no silenció a Alito Moreno, el PRI silenció a Alito Moreno, solo tardó 70 años en hacerlo, y eso, lo que eso significa para el tablero político de México, es lo que vamos a desmenuzar hoy en Sheinbaum. Hoy con la profundidad que los medios corporativos nunca te van a dar. Porque la pregunta que nadie en los noticieros de siempre está respondiendo es esta. ¿Cómo logró Morena que la institución que el PRI construyó para controlar la política mexicana se convirtiera en el arma que destruyó al propio PRI? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder. No décadas, no siglos, hay que retroceder al manual. El manual que el PRI construyó durante 71 años de hegemonía ininterrumpida para controlar, administrar y silenciar la política mexicana. Ese manual tenía un principio central: las instituciones no son árbitros, son instrumentos. El INE, entonces llamado IFE, nació de ese principio. Una autoridad electoral diseñada para dar apariencia de competencia democrática, mientras el partido en el poder administraba los resultados. Durante décadas, eso funcionó. Los partidos de oposición denunciaban, las instituciones archivaban, el PRI gobernaba. Ese era el orden, ese era el patio trasero que México le ofrecía al mundo. Una democracia de escenografía donde las reglas existían para los débiles y los conectados hacían lo que querían. Llegó la cuarta transformación y con Claudia Sheinbaum llegó algo que el viejo régimen jamás calculó: un gobierno que no necesita doblar las instituciones porque confía en que las reglas, aplicadas con rigor, ya favorecen la verdad. Esa es la ruptura histórica. Los gobiernos del PRI y del PAN usaban las instituciones como escudo. Sheinbaum las usa como espejo. Y cuando Alito Moreno se paró frente a ese espejo con sus tweets de narcodictadura y cártel de Morena, lo que vio reflejado lo destruyó. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Morena presentó una queja formal ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. No una declaración, no un mitin, no una contracampaña en redes, una queja, con sustento legal, con los documentos correctos, con la estrategia correcta. Y el INE, la institución que Alito Moreno había usado como escudo durante años, respondió. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Alejandro Alito Moreno Cárdenas no es un político estúpido, eso hay que decirlo con claridad. Lo que viene a continuación no es la historia de un tonto que cometió errores obvios, es la historia de un político experimentado que calculó con el manual viejo en un México que ya cambió las reglas. Y eso lo hace más trágico y más instructivo. El primer error. Meses antes de esta resolución, Alito Moreno tomó una decisión estratégica que en su momento pareció brillante: escalar el lenguaje. La oposición estaba perdiendo terreno en las encuestas. El PRI seguía en caída libre. Necesitaba visibilidad, necesitaba indignación, necesitaba viralidad. Y la fórmula que eligió fue la más explosiva disponible en el mercado de la atención digital: vincular a Morena con el narcotráfico. Narcogobierno, narcopropagandista, narcopolíticos, narcodictadura, cártel de Morena, narcopartido.
Las publicaciones circularon, se compartieron, llegaron a WhatsApp familiares en todo el país. Lo que Alito no calculó era que esa decisión acababa de cruzar una línea que la ley electoral mexicana traza con precisión. La diferencia entre crítica política, que es legítima, que está protegida, y la imputación de hechos delictivos sin sustento fáctico, que configura calumnia en materia electoral. No era retórica. Era una acusación de vínculos con la delincuencia organizada, y Morena tenía exactamente el argumento legal que necesitaba. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió en el momento en que la resolución se hizo pública. El segundo error, cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó en sesión extraordinaria retirar 9 publicaciones, 5 de sus cuentas personales y 4 de las cuentas oficiales del PRI, Alito Moreno tomó otra decisión que pareció inteligente. Decidió convertirse en víctima. Grabó mensajes, los publicó, habló de censura, habló de libertad de expresión, habló de una autoridad electoral siendo usada para silenciar a la oposición. Se equivocan si creen que nos van a callar, escribió. El problema es que al hacer eso, Alito Moreno tomó una medida cautelar administrativa, provisional, técnica, menor en términos jurídicos, y la convirtió en el escándalo político del día. Él mismo amplificó la noticia, él mismo le entregó a Sheinbaum el micrófono perfecto. Lo que Alito no calculó era que esa decisión acababa de garantizar que la respuesta de la presidenta, sus 2 palabras, ¡qué bueno!, se transmitiera en la mañanera ante millones de mexicanos como la sentencia definitiva de un caso que él mismo había convertido en el tema del día. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. El segundo error preparó el terreno para el tercero, y el tercero fue el que cerró la trampa completamente. El tercer error. Alito Moreno anunció que llevará el caso ante organismos internacionales. Lo presentó como su movimiento más fuerte, su apelación al mundo, su argumento de autoridad máxima. Piénsalo un segundo. Un exgobernador de Campeche, un dirigente partidista con un historial de polémicas que su propia militancia conoce, un político cuyo partido lleva años en caída electoral sostenida, anunciando que va a pedir protección internacional porque el INE le ordenó borrar tweets donde llamaba narcopartido a Morena. Lo que Alito no calculó era que esa decisión acababa de construir con sus propias manos la imagen más dañina posible para un líder político mexicano, la de alguien que no confía en las instituciones de su propio país, que busca árbitros externos para pelear sus batallas internas y que convierte una derrota administrativa en una crisis diplomática imaginaria. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Alito Moreno gritaba en redes, Morena trabajaba en silencio. Esa es la diferencia entre el viejo México y el México que está construyendo la cuarta transformación. El viejo México respondía al escándalo con contraescándalo, a la acusación con la contraacusación, al ruido con más ruido. Sheinbaum construye en silencio con precisión. El movimiento tuvo 3 fases. El primer movimiento fue la queja formal. Morena no organizó una conferencia de prensa para desmentir a Alito, no lanzó una campaña en redes, presentó una denuncia ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, con sustento jurídico, documentando publicación por publicación las expresiones que vinculaban al partido con la delincuencia organizada sin sustento fáctico. Dejaron que la institución hiciera su trabajo. El segundo movimiento fue el silencio estratégico de Sheinbaum. En los días previos a la resolución, la presidenta no comentó el caso, no alimentó el ciclo de indignación, no le dio a la oposición el material que necesitaba para construir la narrativa de la persecución política. Dejó que el proceso corriera, dejó que el INE actuara, y cuando actuó ya tenía lista su respuesta. 2 palabras, el tercer movimiento fue el definitivo, la declaración en la mañanera. Este jueves, cuando los periodistas le preguntaron por la resolución del INE, Claudia Sheinbaum respondió con una precisión quirúrgica que ningún discurso de 30 minutos habría logrado. Pues qué bueno, porque el INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdades y que no haya de cualquier partido, no porque haya sido el PRI, un uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. No dijo ganamos, no dijo se los advertimos,
no atacó a Alito por nombre, habló de reglas, habló de verdades, habló de la responsabilidad institucional de que el debate político sea propositivo, no de agresión. Cada frase fue un mensaje codificado. Cuando dijo, de cualquier partido, no porque haya sido el PRI, estaba enviando un mensaje directo a toda la oposición. Esto no es persecución política, esto es la ley aplicada de forma pareja. Y eso es lo más poderoso, porque si la ley se aplica de forma pareja, el PRI no puede reclamar victimización, solo puede reclamar consecuencias. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El golpe aterrizó y la reacción de Alito Moreno confirmó exactamente lo que el análisis de Sheinbaum anticipaba. No hubo respuesta legal ordenada, no hubo argumento jurídico sólido, no hubo reconocimiento del límite cruzado, hubo caos, hubo contradicción, hubo la imagen de un líder político que en el mismo mensaje en que acusaba al INE de censurarlo, publicaba nuevas críticas al gobierno, probando con sus propios actos que nadie lo estaba silenciando. Se equivocan si creen que nos van a callar. El cínico, corrupto y mafioso gobierno de Morena pretende usar al INE para censurarme a mí y al PRI. Eso escribió Alito Moreno en redes sociales, después de que el INE le ordenó retirar publicaciones de redes sociales. La comunidad política nacional respondió de inmediato. Analistas constitucionales señalaron que la medida cautelar del INE es un instrumento estándar del derecho electoral mexicano, aplicado por la misma institución a distintos partidos en distintos momentos, que no es censura, que es procedimiento. La propia Sheinbaum lo recordó. Alito Moreno puede impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las vías legales están abiertas, nadie le cerró la boca, le ordenaron retirar 9 publicaciones mientras se analiza el fondo del caso. Y aquí es donde el hecho geopolítico toca la vida cotidiana. Millones de mexicanos recibieron durante meses esas publicaciones, en grupos de WhatsApp, en timelines de Facebook, en conversaciones familiares donde alguien compartía el tweet de Cártel de Morena como si fuera un dato verificado, como si fuera periodismo, como si fuera verdad. Hoy, la Autoridad Electoral de México determinó que esas publicaciones podrían constituir la imputación de delitos sin sustento fáctico. Eso no solo afecta a Alito Moreno, eso le dice al ciudadano de a pie, al que tuvo esa discusión en la cena familiar, al que recibió ese meme, al que fue acusado de apoyar un narcopartido por votar por la Cuarta Transformación, que tenía razón. Y desde las cúpulas del viejo régimen, la reacción fue predecible. Voces del PAN y de los medios corporativos aliados se apresuraron a hablar de libertad de expresión en riesgo, de autoritarismo electoral, de instituciones capturadas. Los mismos que durante años aplaudieron cada resolución del INE cuando favorecía sus intereses. Los mismos que hoy descubren los peligros de la autoridad institucional cuando esa autoridad se aplica de forma pareja. La soberanía de México no se negocia y tampoco se negocia la verdad en el debate político. Eso lo entendió el INE, eso lo entendió Sheinbaum hace meses, cuando Morena presentó la queja y esperó con paciencia el proceso. Lo que Alito Moreno no entendió todavía es la magnitud de lo que acaba de ocurrir, pero lo que pasó después fue lo que ningún analista político tenía en sus modelos. El golpe visible, la resolución, las 2 palabras, el caos de Alito. Pero debajo de esa superficie hay una arquitectura, un mecanismo de relojería que Morena activó con meses de anticipación y que el PRI caminó hacia él sin verlo venir. 3 piezas, 3 movimientos, y cuando las 3 encajan, el resultado es irreversible. La primera pieza era la queja formal con sustento técnico. Sin ella, el resto no funciona. Morena no fue al INE con indignación política, fue con documentación precisa, publicación por publicación, expresión por expresión, artículo por artículo del Código Electoral que cada tuit de Alito Moreno violaba. Eso convirtió una batalla de narrativas en un procedimiento jurídico, y en un procedimiento jurídico, el que tiene los documentos correctos gana. La segunda pieza era el silencio estratégico de Sheinbaum durante el proceso. Juntas, la queja técnica y el silencio presidencial crearon algo que el viejo manual del PRI nunca contempló: una trampa institucional sin rostro político visible. Alito no podía atacar a Sheinbaum porque Sheinbaum no aparecía. No podía hablar de persecución porque nadie lo perseguía.
El INE simplemente estaba haciendo su trabajo. La tercera pieza es la que nadie vio, la medida cautelar como precedente electoral activo, y es la que hace el movimiento irreversible, porque la Comisión de Quejas del INE no solo ordenó retirar 9 publicaciones, estableció un criterio. En México, vincular a un partido político con la delincuencia organizada sin sustento fáctico puede constituir calumnia electoral. Ese criterio ahora existe, está documentado, puede invocarse. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque esta no es solo la historia de Alito Moreno y sus tweets borrados. Esta es la historia de un precedente que llega justo cuando el calendario político mexicano está a punto de entrar en la siguiente fase electoral. ¿Qué significa ese precedente para cada partido opositor que ha construido su estrategia de comunicación sobre vincular a Morena con el crimen organizado? Esa es la pregunta que ningún analista en los medios corporativos está respondiendo esta noche. Y la respuesta tiene implicaciones que van mucho más allá de Alejandro Moreno Cárdenas. Porque lo que Morena acaba de probar es que las reglas del juego democrático, aplicadas con rigor y sin improvisación, son suficientes para frenar la desinformación organizada. No necesitaron decreto, no necesitaron reforma, no necesitaron confrontación directa, necesitaron paciencia, documentación y confianza en las instituciones. Esto es la cuarta transformación en su expresión más precisa, no más fuerte, más inteligente, lo que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a hacer, usar las reglas electorales para exigir verdad en el debate político. Morena lo hizo, y lo hizo por la vía correcta. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa en 3 dimensiones. Porque este hecho no vive solo en el mundo de los tweets y las resoluciones administrativas. Este hecho toca 3 escalas simultáneamente. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Durante meses, millones de familias mexicanas recibieron en sus teléfonos el mismo contenido. Imágenes, memes, videos con las palabras narcopartido, narcodictadura, cártel de Morena. Contenido diseñado para instalar una duda, para hacer que el votante que eligió a Morena sintiera vergüenza de su decisión, para que asociara su voto con el crimen organizado. Hoy, la Autoridad Electoral de México determinó que ese contenido podría constituir la imputación de hechos delictivos sin sustento fáctico. Eso tiene un nombre: calumnia electoral. Y tiene una consecuencia concreta para el ciudadano de a pie. La próxima vez que alguien comparte ese tipo de contenido en un grupo de WhatsApp familiar, existe un precedente institucional que dice que eso no es crítica política legítima, es desinformación. Y la desinformación tiene consecuencias legales. Segunda dimensión, México como nación. Lo que este movimiento cambia en la arquitectura política mexicana es más profundo que una resolución del INE. Cambia la economía de la atención opositora. Hasta hoy, la estrategia de vincular a Morena con el narco era de costo cero. Publicabas, viralizabas, y si te equivocabas, simplemente publicabas algo más. A partir de hoy, esa estrategia tiene un costo jurídico documentado. No es la muerte de la oposición, no es el fin de la crítica política, es el inicio de un estándar. En el debate político mexicano, las acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada requieren sustento fáctico. Eso es democracia funcionando. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Tercera dimensión, el precedente para América Latina. México no está solo en este desafío. En toda América Latina, partidos y movimientos de oposición han adoptado la misma fórmula: vincular a los gobiernos progresistas con el crimen organizado, instalar el lenguaje del narco en el debate político y usar las redes sociales como vector de desinformación masiva sin consecuencias institucionales. Lo que México acaba de demostrar es que las instituciones electorales, cuando se usan correctamente, tienen herramientas para responder. No con censura, con procedimiento, no con represión, con derecho. El orden unipolar de la desinformación sin consecuencias no está en crisis, ya está siendo desafiado. Y desde México, la cuarta transformación está ayudando a escribir las reglas del nuevo estándar democrático. Como señaló la propia resolución del INE, la medida cautelar no prohíbe la crítica política, protege el debate de imputaciones sin sustento. Esa distinción lo cambia todo, y entonces habló Sheinbaum, no en un mitin,
no en una cadena nacional, no en una declaración de guerra, en la mañanera de este jueves, con la calma de alguien que ya sabía cómo terminaba la historia, sus palabras exactas. Pues qué bueno, porque el INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdades y que no haya, de cualquier partido, no porque haya sido el PRI, un uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político y que sea más bien propositivo, que no sea de agresión. 4 oraciones, ningún adjetivo innecesario, ningún ataque directo, ninguna celebración, solo precisión. Analicemos cada pieza. Pues qué bueno, 2 palabras que contienen una sentencia completa. No es sarcasmo, es declaración de Estado. Sheinbaum no estaba sorprendida, no estaba aliviada, estaba confirmando lo que ya sabía, que cuando las reglas se aplican con rigor, producen resultados correctos. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Cuando dijo de cualquier partido, no porque haya sido el PRI, no estaba siendo magnánima con la oposición, estaba enviando un mensaje directo a cada actor político en México. Esto no es persecución selectiva, esto es un estándar universal. Y si ese estándar se aplica a todos por igual, nadie puede reclamar victimización. Es el movimiento más sofisticado de toda la jugada, porque le quitó a Alito Moreno su único argumento de defensa, la narrativa del mártir perseguido. Cuando dijo que sea más bien propositivo, que no sea de agresión, estaba hablando hacia afuera y hacia adentro simultáneamente, hacia la oposición. El debate político tiene reglas, hacia su propia base. Nosotros no respondemos con agresión, respondemos con instituciones. Y cuando recordó que Alito puede impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no fue generosidad, fue demostración de confianza en el proceso. Sheinbaum no necesita que Alito pierda en todas las instancias. Necesita que el proceso sea visto como legítimo, porque si el proceso es legítimo, el resultado también lo es. Esto es Sheinbaum, la científica que gobierna con ecuaciones donde sus adversarios gobernaban con impulsos, la estratega que diseña mientras sus adversarios reaccionan. Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero la historia no termina aquí, porque Alito Moreno tiene 2 movimientos pendientes y cada uno abre una nueva dimensión de riesgo para el PRI. El primero es la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El TPJ-F va a tener que resolver una pregunta que no es simple. ¿Dónde termina la crítica política legítima y dónde empieza la calumnia electoral? Esa pregunta no tiene una respuesta de 5 minutos. Va a requerir análisis jurídico profundo, va a sentar jurisprudencia y dependiendo de cómo resuelva el tribunal, el precedente se amplía o se acota. Eso lo vamos a seguir de cerca en este canal. El segundo movimiento es el más arriesgado, la amenaza de llevar el caso ante organismos internacionales. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos, porque si Alito Moreno cumple esa amenaza, si efectivamente lleva ante algún organismo internacional la queja de que el INE le ordenó retirar tweets donde llamaba narcopartido a Morena, el escrutinio que recibe no va a ser el que él espera. Los organismos internacionales de derechos humanos y libertad de expresión distinguen con precisión entre censura gubernamental directa y medidas cautelares de autoridades electorales independientes en respuesta a quejas formales de partes afectadas. La resolución del INE no fue iniciativa del gobierno, fue respuesta a una queja de Morena, procesada por una comisión con argumentos jurídicos documentados y con la posibilidad de impugnación abierta. Eso no es censura según ningún estándar internacional, y Alito Moreno lo sabe. Lo que no sabe todavía es que al anunciar esa estrategia, le entregó a Morena 12 meses de narrativa política gratuita. La imagen de un líder opositor que busca protección internacional para poder seguir publicando desinformación en redes sociales. México ya no está solo y tampoco está dispuesto a que sus debates políticos internos sean arbitrados por instancias externas cuando las instituciones propias funcionan. En el próximo análisis vamos a desmenuzar la resolución del TPJ-F cuando llegue, porque lo que ese tribunal decida sobre la línea entre crítica política y calumnia electoral va a redefinir las reglas del juego para todas las fuerzas políticas en México de cara al siguiente proceso electoral. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra.
Alito Moreno prometió llevar este caso ante organismos internacionales y esa decisión puede ser el error más costoso que ha cometido en toda su carrera política. Eso lo analizamos en el próximo video. Recapitulemos lo que ocurrió esta semana. Lo que ocurrió: la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a cancelar a Alejandro Alito Moreno Cárdenas y al PRI retirar 9 publicaciones en redes sociales donde vinculaban a Morena con expresiones como narcopartido, narcodictadura y cártel de Morena, al considerar que podrían constituir la imputación de delitos sin sustento fáctico. Claudia Sheinbaum respondió con 2 palabras: ¡qué bueno! ¿Cómo ocurrió? Morena presentó una queja técnica documentada y precisa ante el INE. Sheinbaum guardó silencio estratégico durante todo el proceso, dejó que la institución actuara y cuando actuó, respondió con la calma de quien ya sabía el resultado porque confió en que las reglas, aplicadas con rigor, producen verdad. Mientras Alito gritaba en redes, ella ya tenía el tablero rediseñado. ¿Por qué importa? Porque lo que México acaba de establecer es un estándar. En el debate político democrático, las acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada requieren sustento. No es el fin de la oposición, es el inicio de la responsabilidad. Y ese estándar, construido desde las instituciones y no desde el poder presidencial directo, es la demostración más clara de lo que la Cuarta Transformación prometió. Un México donde las reglas se aplican para todos por igual. Se equivocaron de forma catastrófica. Creyeron que el lenguaje del narco era una estrategia sin costo. Creyeron que las instituciones seguirían siendo el instrumento del más poderoso. Creyeron que Sheinbaum iba a responder con la misma agresión con la que ellos atacaban. Y mientras calculaban con el manual viejo, ella cerró el cerco con el manual nuevo. El patio trasero se convirtió en potencia, y la potencia no necesita gritar para ganar, necesita razón, necesita proceso, necesita paciencia. Las 3 cosas que Alejandro Moreno Cárdenas demostró esta semana que no tiene. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días con la impugnación ante el TPJF va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que Alito Moreno va a cumplir su amenaza de llevar el caso ante organismos internacionales? ¿O ya sabe que ese movimiento lo destruye completamente? Escríbelo abajo, porque ese debate es exactamente el tipo de conversación que este canal existe para tener. Atención, México, esto apenas comienza. ¿Y qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?